안녕하세요 팬 여러분 안녕하세요 방탄소년단입니다. K-pop superstars BTS. That's BTS. Meet BTS. 방탄소년단. For BTS. El fenómeno del K-pop, BTS. Hablemos del fenómeno del K-pop en el que se ha convertido BTS, Bangtansonyeondan, o traducido como los chicos a prueba de balas. Y es que seamos sinceros, BTS es ahora un grupo conocido de manera internacional y nos ha dado muchas cosas buenas de las que hablar, pues estos 7 chicos se han vuelto un gran ícono musical, llegando a romper cientos de récords, ganando múltiples premios. Siendo la voz de toda una generación, BTS ha logrado romper varios moldes y sobre todo ha logrado crear una comunidad de millones de fans alrededor del mundo, en la que la música fue la conexión principal, en donde definitivamente el idioma no es una barrera. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido en la historia de BTS y así resolvemos la pregunta de por qué BTS tiene tanto impacto y es admirado por tantos? La agrupación surcoreana Bangtansonyeondan debutó oficialmente el 13 de junio de 2013 con su sencillo No More Dream, en donde al estilo del hip hop se dejaron ver como los chicos malos, quienes querían ir más allá de lo que la sociedad les decía, siendo así una boy band que se salía del molde, por lo que desde el inicio su música hablaba de diversos problemas sociales. Durante esta etapa era obvio lo complicado que era para los chicos el sobresalir, además de todos los sacrificios que hacían por cumplir sus sueños. Y es que bueno, si regresamos un poco hasta su origen, el predebut de BTS fue bastante complicado, ya que básicamente Bangtan era el esperado milagro para salvar una empresa que estaba al borde de la quiebra, milagro por el que Bang Si-hyuk apostó. Inicialmente, los 7 miembros incluso dormían en un mismo dormitorio, tenían arduos entrenamientos, vivían con lo que podían, y muchos no creían en ellos, por lo que el hecho de que su agencia no contara con el presupuesto para sustentar tanto, hacía que se mostraran como un grupo pequeño que se enfrentaba a otras grandes productoras. De este modo, básicamente BTS se convirtió en un grupo que soñaba con lograr grandes cosas y que mostró desde el principio un mensaje de perseverancia y esfuerzo, pues a pesar de lo difícil que era para ellos, jamás se rindieron. BTS está conformado por 7 talentosos chicos que saben brillar cada uno a su manera. Y bueno, de manera muy resumida, tenemos al líder de la banda, Kim Namjoon. 나는 누구인가 평생 물어본 질문 아마 평생 정답은 찾지 못할 그 질문 나는 놈을 고정 말 몇 개로 답할 수 있었다면 신께서 그 수많은 아름다움을 담아주신 나를 Namjoon, conocido también como RM, no comenzó realmente como un idol, pues desde los 2000 él ya demostraba su talento en la escena del hip hop, dándose a conocer inicialmente como Runch Randa. Tras muchos esfuerzos, él comenzó a abrirse paso como rapero en el hip hop underground. Fue por todo esto y muchas cosas más que con tan solo 16 años terminó audicionando para Big Hit Entertainment, siendo así la piedra angular de BTS. Min Yoongi, o conocido como Suga, es realmente la muestra de la perseverancia, pues él ha comentado que en muchos años su familia atravesó por problemas económicos, en donde incluso el transporte y la comida era algo que no podía pagar, y al siempre ser la música su escape, comenzó a demostrar su talento como rapero, por lo que incluso llegó a vender sus canciones a bajo precio. Todo esto para poder sustentar los gastos que tenía en su familia, aun cuando incluso no recibía los apoyos necesarios por parte de su familia, quienes veían la música como una pérdida de tiempo. Aún
con todo esto, Suga sabía lo que realmente era su sueño y lo que esto significaba, así que siguió siempre perseverante, tomando incluso la negativa de su familia como un impulso para demostrar que podía lograrlo. Es así como en el 2010, Joonggi llegó a las audiciones de Big Hit y al mostrar sus dotes como rapero quedó seleccionado. Yeah, I'm thirsty. 필요하게 to be surfing. 난 몸만 너무 고기. Suck out the music. 이니 미니 마니 모. En realidad, la rap line de Bangtan fue la primera en formarse, así que ¿quién nos falta? Sí, nuestra esperanza, J-Hope. Jungkook demostró siempre su interés y talento por el baile, por lo que incluso tomó clases en una academia, para así poderse abrir paso como bailarín con el nombre artístico de Smile Joya, ganando así varios reconocimientos que lo llevaron a audicionar para JYP. Y tras ser rechazado, él insistió y luchando por sus sueños pasó a formar parte del proyecto de BTS, del que incluso también ha contado casi desiste. Sin embargo, gracias al apoyo de los chicos, él decide luchar por sus sueños. Jungkook es el miembro más joven de BTS. Jungkook básicamente tuvo que sacrificar tanto siendo tan joven. JK siempre mostró pasión por la música y esta pasión lo llevó a querer convertirse en cantante, por lo que es así como audicionó para el reality Superstar K. Y no lo creerán, pero fue rechazado. Aún con este rechazo, JK llamó la atención de muchas agencias tan grandes en Corea del Sur para ese momento. Sin embargo, él decidió aceptar la oferta de Big Hit porque se enteró de que el líder de la banda que se estaba formando era RM, una persona que él realmente admiraba. Nuestro worldwide handsome, Kim Seok-jin, fue el quinto integrante de BTS. Jin mostró su amor por las artes escénicas, graduándose así de la Facultad de Arte de la Universidad de Konkuk. Jin realmente no tenía el sueño de convertirse en idol, pero fueron las casualidades de la vida las que lo acercaron a este mundo, pues según cuenta, fueron unos asesores de Big Hit quienes lo descubrieron y convencieron de presentarse en la empresa. Y tras un año de ensayos, Jin se mostró tan talentoso que logró debutar. Al igual que Jin, las casualidades de la vida fueron las que trajeron a Kim Taehyun a Big Hit, y es que en realidad V solo iba de acompañante de uno de sus amigos, quien quería audicionar para esta empresa. Pero fue cuando le dijeron que si no quería también él hacer la audición, y bueno, básicamente V fue el único que pasó la audición y puso todo de sí para prepararse con una buena formación artística que lo llevó a debutar y a cautivarnos con su talento. Finalmente, el último integrante en llegar a la agrupación es nuestro talentoso Park Jimin. Jimin siempre se mostró talentoso en el mundo artístico, pues él tomaba clases de ballet y baile contemporáneo.
que realmente sabía cómo brillar por su agilidad y gran expresión, hasta que decidió que quería cantar, y así ingresó a la Escuela de Artes de Busan, en donde desarrolló una gran técnica vocal. Todo esto llevó a audicionar a Jimin en Big Hit, siendo seleccionado inmediatamente. Aunque Jimin fue quien recibió menos entrenamiento en Big Hit, sus sacrificios, que incluían arduos ensayos y pocas horas de sueño, le permitieron pasar a ser parte de BTS. Estos 7 chicos, a través del arduo esfuerzo, han logrado llegar a la cima, y con ello se han convertido en el grupo surcoreano más importante en el género del K-pop, aunque bueno, han sido tan versátiles que nos han regalado joyas musicales que van más allá del K-pop, siguiendo géneros como hip hop, R&B, funk pop, pop latino, neo soul, orquesta, EDM, rap y muchos más. Sinceramente, BTS es una banda tan difícil de encasillar, pues siempre han demostrado diferentes caras de ellos como grupo, lo que me lleva a platicar un poco, de manera muy resumida, un poco de lo que nos han demostrado en cada una de sus eras. Comenzando con 2 for School o Are You Late To, School, Love Affair y Dark and Wild, en donde se alineaban conforme a los elementos del hip hop, mostraron probablemente su versión más dura. Claro, esto no cuenta en School, Love Affair, pues en ese punto ya iban cambiando. El mensaje de estas eras básicamente giraba en torno a la crítica respecto a los jóvenes y sus sueños, la crítica del sistema, el amor y el desamor. La segunda era, conocida como Youth Trilogy, se conforma por The Most Beautiful Moment in Life, parte 1 y 2, y The Most Beautiful Moment in Life, Jump Forever, en donde los chicos comienzan a alejarse de la era anterior para ahora mostrarnos un concepto muy distinto, en el que, bueno, comienza una serie de teorías, que no diré ahora porque son bastante complejas, pero lo que sí puedo decirles es que estas eras tocan temas que tienen que ver con la juventud, pero la tocan de varias maneras, además de que en este punto los chicos, gracias a Dove, comienzan a llamar la atención de varios. La siguiente era es extremadamente icónica, simplemente una obra maestra, en donde incluso vimos esta parte tan profunda de lo que realmente significaba BTS. Hablo de la era de Wings, que se divide en el álbum Wings y You Never Walk Alone. Esta era dejó a todos asombrados por su complejidad, pues esta fue resultado de inspirarse en el esquema de la personalidad de Carl Jung y en el libro de Demian. Después tenemos la cuarta era, Love Yourself, que se divide en 3, Error, Tear y Answer. En esta era, el mensaje de Bangtan era claro, amarse a sí mismo,
Y además de todo eso, descubrimos otras facetas de los chicos, quienes nos regalaron grandes éxitos. La quinta era de los chicos es Map of the Soul, que se divide en Persona y Seven. A este punto, BTS ya hacía temblar a la industria musical. Y cómo no, si en este punto el fandom crecía cada vez más y BTS nunca dejaba de sorprendernos. De esta, por ejemplo, salió su icónica colaboración con Halsey, Boy With Luv. A este punto llegamos a la entrada definitiva de BTS al mercado internacional. Encabezando listas extranjeras llegó la era de V, que pasó a ser una mirada alentadora para la situación que se vivía con respecto a la pandemia. Y además trajo el momento icónico de Bangtan con su canción Dynamite. La historia de BTS y el cómo han generado un impacto global es realmente amplia, pues entre bajos y altos han logrado ahora cosas que para ellos antes eran inimaginables. BTS ha acumulado a lo largo de su carrera cientos de premios, millones, no, más bien billones de reproducciones, y todo esto es el resultado de su esfuerzo. Desde el 2017 lograron abrirse las puertas en uno de los mercados más complicados, llegando ese año a representar a su país en los American Music Awards. Pero eso sería solo el inicio de algo increíble, entrando incluso al libro de récord Guinness, no una, ni dos, ni tres, sino que BTS acumuló más de 20 títulos en este libro. Estas distinciones además nos muestran un poco del impacto de BTS, pues se les otorgaron récords como el de tener el video musical de YouTube más visto en 24 horas de K-pop, esto con el video de Butter, que sobrepasó los 100 millones de vistas en solo las primeras 24 horas de su lanzamiento, además de ser la primera banda surcoreana que alcanzó el número 1 en Billboard, y esto como resultado llevó a BTS a tener las ventas más altas de la historia para un grupo dedicado al K-pop. Así es, BTS ahora tiene un gran impacto, de pasar a regalar boletos por las calles o convencer a la gente para que vieran su show, ahora es uno de los más vistos. Y en su país, obviamente, también tienen una larga lista de premios ganados. Si eso no los sorprende, hay más, pues BTS además se ha convertido en embajador cultural de su país, y con ello ha pasado a representar a Corea del Sur en diferentes momentos, desde campañas de la UNICEF hasta presentarse en la ONU con un mensaje de inspiración para las generaciones más jóvenes y el público en general, además de que se convirtieron en el primer grupo de Corea del Sur en dar un discurso en la Casa Blanca. Y es que en serio, no bromeo cuando hablo de Bangtan como un fenómeno global. Es una realidad que la trayectoria de Bangtan es tan amplia que resumirla resulta bastante complejo. Pero detrás de todos estos premios está su fandom, un fandom que se ha ido haciendo cada vez más grande. Hablo de ARMY, o el ejército de Bangtan. La verdad es que BTS ha logrado romper las barreras del idioma, ha creado conexiones a través de la música, ha logrado unificar diferentes nacionalidades y ha creado un grupo de personas que están siempre para apoyarlos. Y claramente, en múltiples ocasiones, BTS ha demostrado lo agradecidos que están con ARMY y todo el amor que le tienen, porque BTS no sería BTS sin ARMY. Bangtan es un grupo que da un mensaje de amor al mundo, pero no solo en cuanto a relaciones se trata, porque no solo hablan de amor y desamor, sino que también hablan de problemas en la sociedad, del peso que tiene la transición de la juventud a la adultez, de lo importante y valiosos que son los sueños. BTS es un grupo realmente admirado por el hecho de que conectar con su música te da un aliento para ser una mejor persona y no rendirte.
BTS es un ejemplo de perseverancia y valentía. En definitiva, la magia de conectar con la música es algo que BTS ha logrado. Y esto solo es un pequeño resumen de lo que es BTS y el cómo ha impactado en múltiples formas, su trayectoria y logros, y cómo se va transformando en un ícono mundial. Así que yo realmente espero hayan disfrutado de este pequeño recorrido por la historia de Bangtan. Y si alguien que es Baby Army llega a ver esto, espero también te sea de utilidad. Recuerda suscribirte y dejarme un me gusta, porque de ese modo sé que puedo seguirte trayendo este contenido. Adiós, ¡Annyeong!